Generalmente los proyectos de Deep Learning hacen uso de datasets gigantescos que en muchas ocasiones no podemos leer en su totalidad debido a las limitaciones de memoria RAM que tiene un computador. Así que en este tutorial vamos a ver cómo usar los datasets de TensorFlow para poder manejar sets de datos gigantescos y poderlos usar para alimentar un modelo de Deep Learning sin agotar todos los recursos disponibles en la memoria RAM. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el enlace de descarga a este notebook que estamos viendo acá, así como el enlace de descarga del set de datos, lo van a encontrar en la descripción del video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tutorial? Vamos a hacer un breve repaso del módulo Data de TensorFlow, del cual ya hablé en un video anterior. Y vamos a entender entonces por qué resulta útil en este caso en el cual tenemos sets de datos gigantescos para poder manipular o manejar adecuadamente los datos. Luego entonces vamos a hablar en detalle del set de datos y cuál va a ser la idea de este tutorial. Vamos a ver cómo crear el dataset en TensorFlow y vamos a ver entonces luego cómo hacer el manejo adecuado. Entonces veremos que ese set de datos ocupa demasiado espacio en memoria. Si lo cargamos en su totalidad va a consumir la totalidad de la memoria RAM de acá de Google Colab y por tanto entonces ese manejo adecuado nos permitirá cargar porciones de ese set de datos a medida que el modelo que vayamos a entrenar lo vaya requiriendo y luego veremos entonces algunas conclusiones. Entonces comencemos hablando del módulo Data de TensorFlow. Acá arriba les dejo un enlace con los detalles de ese video en donde ya hablamos en detalle de este módulo, pero para recordar las ideas generales, ese módulo lo que nos permite es crear un dataset de TensorFlow. ¿Y qué es un dataset de TensorFlow? Pues es un tipo de variable que nos permite por un lado extraer los datos, es decir, leerlos, datos que estén en diferentes formatos. En el caso nuestro vamos a usar datos tipo imagen, pero pueden estar en diferentes formatos. Y lo importante acá, que es lo que nos interesa para este tutorial, es que esa lectura de los datos se puede hacer sin importar su tamaño. Es decir, podemos tener un set de datos, por ejemplo, de 100 o 200 gigabytes almacenado en disco duro y podemos tener, por ejemplo, una memoria RAM de 12 o 15 gigas. Obviamente la totalidad del set de datos no se puede leer de golpe en un momento determinado porque se agotaría la memoria RAM rápidamente y por tanto esta etapa de extracción lo que permite es de forma, digámoslo así, dosificada, leer poco a poco esos datos. ¿Para qué? Para poderlos entonces luego transformar. Cuando decimos transformar es, por ejemplo, cambiarle el formato, cambiarle el tamaño a las imágenes, cambiar la forma como están representados los píxeles. Eso depende del tipo de procesamiento y de entrenamiento que queramos hacer con el modelo y luego de esas transformaciones nos permite ese mismo módulo Data, nos permite entonces llevar los datos al modelo. Entonces estas tres fases son las que vamos a ver en este video, pero aplicadas específicamente al caso en el cual los datos son gigantescos. Ahora hablemos entonces del set de datos y ya en detalle la idea del tutorial. Entonces el set de datos que vamos a usar contiene 625 imágenes del fondos de la parte posterior del ojo de diferentes pacientes y ese set de datos entonces es usado para entrenar modelos de Deep Learning, por ejemplo redes convolucionales que puedan detectar problemas de retinopatía, que es un tipo de patología o de enfermedad de la cual sufren muchas personas. Entonces acá lo que nos interesa es que tenemos una cierta cantidad de imágenes. Esas imágenes, como vamos a ver en un momento, ocupan un gran espacio en memoria y la idea entonces es usar técnicas para poder manipular adecuadamente esas imágenes sin que nos quedemos sin memoria RAM. Cada una de esas imágenes puede tener una de dos categorías. Entonces la categoría 0 es que la persona a la cual se le tomó esa imagen no tiene riesgo de tener esa enfermedad, de tener esa retinopatía, y la categoría 1 es que la persona sí tiene riesgo. Entonces la idea es construir una red convolucional y entrenar esa red convolucional, pero entonces acá la parte central de este tutorial no va a estar enfocada tanto en la red convolucional ni en obtener el mejor desempeño posible, sino en cómo llevar esos datos que son gigantescos a esa red convolucional para poder entrenarla. Entonces nos vamos a enfocar en lo que viene antes del modelo principalmente, en toda la parte de manipulación de los datos. Eso es lo que nos va a interesar ahí. Entonces el problema es que ese set de datos ocupa un poco más de 1 giga en memoria. Si miramos acá en Google Colab, yo tengo una memoria RAM, la del sistema es de 12 gigas
y la GPU acá no me indica tanto en detalle cuántos gigas tenemos, pero son aproximadamente también unos 14 gigabytes. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces diríamos, pues si tenemos un set de datos de 1 gigabyte en memoria, pues no hay ningún problema en leer la totalidad del set de datos directamente en la memoria RAM. Pero hay que tener en cuenta que además de tener el set de datos almacenado en memoria RAM, posteriormente cuando tengamos el modelo tendremos que almacenar los parámetros del modelo. Eso va a ocupar más espacio en memoria, tendremos que hacer un procesamiento de esos datos, eso va a seguir consumiendo recursos de la memoria RAM, y si sumamos todos esos elementos, pues vamos a ver que a pesar de que el set de datos parece ser pequeño, realmente es bastante grande para las capacidades de memoria RAM que tenemos. Entonces ahí precisamente vamos a ver alternativas para la manipulación de ese set de datos. Entonces, como les decía, la idea es enfocarnos más que todo en la forma de manipular los datos para llevarlos al modelo y no enfocarnos tanto en el modelo mismo que vamos a construir. Vamos a comenzar descargando el set de datos. Acá les dejo el enlace. Ese enlace es del set de datos en Kaggle. Yo lo he creado, es un set de datos que ya en Kaggle se encuentra la totalidad del set de datos. Yo acá lo he depurado un poco para los propósitos de este tutorial, entonces es relativamente más pequeño que el set de datos original, pero igual ocupa aproximadamente 1 giga. Entonces lo que deben hacer es acceder a ese enlace que les dejo acá señalado en el notebook, los va a llevar a esta página de Kaggle, a mi página de Kaggle donde yo tengo ese set de datos. Simplemente acá van a ir a descargarlo. Cuando descarguen ese set de datos localmente a su computador, entonces luego lo que deben hacer, si van a hacer toda la implementación directamente en Google Colab, pues van a tener que subirlo a Google Drive. Entonces crean una carpeta en su Google Drive, suben ese archivo, que es un archivo .zip, resultado de descargar ese set de datos, y luego entonces montan Google Drive para poder desde Google Colab acceder a ese archivo .zip que contiene nuestro set de datos. Todo esto si lo hacen a través de Google Drive. Si lo hacen localmente en sus computadores, pues simplemente descargan el set de datos acá de Kaggle y simplemente se saltan las fases que les voy a mostrar ahora de la lectura desde Google Colab. Luego entonces, para desde acá, desde Google Colab, poder leer ese set de datos que está almacenado en Google Drive, pues lo primero es montar Google Drive. Acá yo ya lo he hecho. Entonces replicamos acá estas líneas de código, montamos Google Drive y luego entonces acá voy a definir una ruta o la ruta donde tenemos almacenado precisamente ese set de datos. Ese archivo .zip que ustedes descargaron se llama rfmid modified.zip, que es el que contiene el set de datos con las imágenes. Yo lo tengo almacenado en la carpeta temp de temporal de mi Google Drive. Si lo vemos acá en mi Google Drive, tengo precisamente almacenado ese set de datos, formato .zip, y entonces lo que tenemos que hacer posteriormente es definir esta ruta y usar desde Google Colab este comando, signo de admiración, unzip de desempacar, descomprimir este archivo, y -q para que simplemente entonces descomprima el archivo directamente entonces acá en el disco duro. Entonces observemos que cuando tenemos Google Colab, si yo abro acá esta pestaña de Google Colab, me dice que tengo una RAM disponible, pero me dice también que tengo espacio en disco duro disponible, que estoy ocupando en este momento 26.9 gigas de 78.2 gigabytes disponibles de Google Colab. Entonces lo que vamos a hacer es descomprimir directamente ese archivo .zip acá en el disco duro de Google Colab. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y una vez hemos descomprimido el archivo, podemos ver que acá en disco duro, ya en lugar de 26.9, que era lo que me aparecía a mí en este caso, ahora tenemos 28.9 gigabytes usados. Es decir, que algo sucedió aquí al descomprimir este archivo. Y si verificamos acá del lado izquierdo en el navegador, digamos, del disco duro de Google Colab, acá vemos una carpeta que se llama rfmid modified, que si la abrimos vamos a ver que contiene todas las imágenes de nuestro set de datos. Además de esas imágenes, que son 625, tenemos por acá un archivo que se llama labels, etiquetas.csv, que contiene entonces esta información, que es la que nos interesa para lo que vamos a ver ahora. Entonces contiene el nombre de cada una de las imágenes y la categoría a la que pertenece cada imagen. Recordemos que 1 es la persona tiene riesgo de desarrollar la enfermedad y 0 la persona no tiene riesgo. Entonces tenemos 625 datos. Ese set de datos está almacenado en disco duro, es decir que acá todavía no estamos consumiendo memoria RAM
de Google Colab, del computador o de la máquina virtual que nos da Google Colab, estamos únicamente consumiendo disco duro. Entonces en este punto ya tenemos listo el set de datos. Ahora lo que queremos es crear el dataset de TensorFlow para luego poder llevar los datos precisamente al modelo. Entonces ahí lo que vamos a usar es el módulo tensorflow.data, del cual hablé en un video anterior que les dejo por acá enlazado, pero como ya hemos dicho que no podemos cargar la totalidad del set de datos porque de inmediato la memoria RAM va a comenzar a sufrir, vamos a comenzar a agotar esos recursos, entonces lo que vamos a hacer es leer este archivo CSV que ocupa muy poco espacio y que es el que contiene la información que nos interesa, el nombre del archivo y la categoría correspondiente. De momento esa es la información que requerimos para poder construir el set de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer únicamente ese archivo CSV, es decir que vamos a ir a Pandas, importamos Pandas, voy a definir el directorio de Google Colab, del disco duro de Google Colab donde se encuentra almacenado el set de datos, ese es este mismo directorio. Entonces simplemente le pongo acá punto para que vaya a la raíz de ese disco duro y a la carpeta rfmid modified, y ya con eso tenemos el directorio donde se encuentran todas las imágenes, y además de eso ahí está el archivo CSV, y simplemente con read CSV de Pandas pues le doy la ruta del directorio y el nombre del archivo que queremos leer, y ya tenemos entonces este insumo que es el principal para poder entonces crear los sets de datos. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente como los datos están organizados de manera ascendente, los nombres de las imágenes, pues simplemente lo primero que voy a hacer es mezclar las filas de este data frame, de esta tabla de datos de Pandas, porque eso digamos que es lo primero que debemos hacer al momento de preparar los datos para un modelo de Deep Learning. Tenemos que mezclar aleatoriamente los datos. Entonces simplemente acá voy a usar el método sample, le digo frac igual a 1, es decir, que tome una muestra aleatoria de este set de datos, pero esa muestra aleatoria con este valor de 1 va a tomar la totalidad de las filas, pero las va a mezclar aleatoriamente, y esto para la reproducibilidad de ese entrenamiento. Entonces esa mezcla aleatoria, para que cada vez que yo ejecute este código la mezcla de las filas sea aleatoria pero siempre sea la misma, por eso le coloco esta semilla del generador aleatorio. De esto también hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado, de cuál es el papel que juega esta semilla del generador aleatorio cuando yo estoy preparando un set de datos. Entonces hacemos esa mezcla aleatoria, tengo las mismas 625 filas, pero observemos que acá ya las imágenes están mezcladas aleatoriamente. Obviamente tanto la imagen como la categoría se han movido de manera correspondiente al momento de hacer la mezcla de los datos. Entonces ya tenemos los datos mezclados, ahora vamos a hacer la partición, pero fíjense que acá realmente no estoy manipulando los datos directamente, estoy manipulando nombres de archivos y categorías correspondientes. Voy a seguir haciéndolo así para no consumir memoria RAM. Entonces ahora vamos a crear los sets de entrenamiento, validación y prueba. Vamos a suponer que el 80% de los datos van a ser entrenamiento, 10% validación y 10% prueba. Entonces voy a calcular acá en N mayúscula la cantidad total de datos, es decir, esto es 625. El set de entrenamiento, ¿qué tamaño va a tener? Entonces va a ser el 80% de esos 625. Como eso probablemente nos da un número que no es entero, pues lo redondeo a un número entero. El set de validación hago lo mismo, pero con el 10%, lo redondeo a un entero. Y el set de prueba, entonces simplemente al set de datos completo, a la cantidad completa de datos 625, le resto la cantidad de datos de entrenamiento y los de validación, y esos son los datos de prueba. Acá tenemos simplemente los tamaños, entonces tengo 625 datos originales, 500 datos de entrenamiento, 62 de validación y 63 de prueba. Ahí ya tenemos la cantidad de datos, pero ahora entonces lo que queremos es extraer los nombres de las imágenes y las categorías correspondientes a estos tamaños de entrenamiento, validación y prueba. Entonces acá voy a decirle los nombres de archivo para los sets de entrenamiento. Pues voy a ir al data frame que ya mezclé aquí aleatoriamente y voy a tomar entonces la columna image path que contiene los nombres de archivo y voy a tomar únicamente los valores de esa columna desde 0 hasta el 499. Entonces le digo 0 hasta 500 para que tome desde 0 hasta 499. Y tomo las categorías correspondientes y las almaceno también en la variable train labels. Y hago algo similar para validación. ¿Cambiando qué? Pues para validación voy a tomar del dato 500 hasta el dato 500 más
62 menos 1, o sea 561. Acá simplemente estoy tomando el dato 500 al 561 y esos son entonces los nombres de archivo y las etiquetas para los datos de validación, y luego lo que queda, es decir, desde entrain más enval hasta el final del data frame, los últimos 63 datos de este data frame, entonces almaceno esos datos en los nombres de archivos y las etiquetas correspondientes. Y acá simplemente vamos a verificar que esos arreglos que acabamos de generar pues tienen el tamaño que estamos esperando, que es 562 y 63. Creamos esas rutas. Acá tenemos entonces efectivamente entrenamiento 500 datos, 62 de validación y 63 de prueba. Y acá estamos imprimiendo, por ejemplo, los nombres de archivo de los datos de entrenamiento, son todos estos que aparecen acá, 500 datos en total, y las 500 categorías correspondientes. Y algo similar ocurre para validación y prueba, pero observemos que acá no tenemos como tal los datos, tenemos los nombres de archivo y las categorías. Es decir, que no estamos usando espacio en memoria RAM. Ahora entonces sí vamos a crear nuestro set de datos, pero el set de datos como tal, el set de datos de TensorFlow, no va a contener las imágenes, sino que va a contener únicamente las rutas donde se encuentran almacenadas las imágenes. Y sí va a contener las categorías. Entonces vamos a importar TensorFlow con el alias de TF, y acá voy a crear 3 sets de datos. ¿Por qué? Porque tenemos entrenamiento, validación y prueba. Entonces vamos a ir a tensorflow.data, voy a crear un dataset, y este dataset lo voy a crear con este método que se llama FromTensorSlices, que es el que me va a permitir crear el dataset donde va a estar almacenado en cada dato la información del nombre del archivo y la categoría correspondiente. Entonces, ¿qué coloco como argumento de este método FromTensorSlices? Pues coloco los nombres de los archivos de entrenamiento y las etiquetas correspondientes a cada archivo. Eso lo coloco ahí y ya tenemos el set de entrenamiento. De la misma forma creo el set de validación colocando los nombres de los archivos de validación y las categorías, y de la misma forma creo el set de prueba con las categorías y los nombres de archivo correspondientes. Y acá simplemente voy a imprimir en pantalla el set de entrenamiento, el set de validación y el set de prueba, las longitudes o los tamaños de esos sets de datos. Observemos que cuando ejecutemos este código no va a ocurrir absolutamente nada con la memoria RAM. Va a haber un consumo mínimo de la memoria RAM porque no estamos leyendo como tal las imágenes. Entonces ejecutamos esta celda, se van a crear los 3 sets de datos. Y acá observemos que no hay ningún cambio significativo en el uso de la memoria RAM. Acá ya tenemos los sets de datos con los tamaños que deberían tener, y veamos qué es lo que hay dentro de un set de datos. Entonces, por ejemplo, vamos al set de prueba y digámosle que nos tome para cada elemento del set de prueba, que nos tome el nombre de la imagen y la categoría, y nos imprima esa información en pantalla. Esto ya lo vimos anteriormente en un tutorial. Simplemente cada elemento del set de datos es un tensor, pero acá lo estoy convirtiendo al formato NumPy para que al momento de imprimirlo nos quede más fácil interpretar esa información. Entonces imprimimos eso y vemos que lo que contiene el set de datos de prueba, por ejemplo, son nombres de archivo y categorías. Como tal no contiene los archivos. Entonces eso para tener en cuenta ahí, que no estamos haciendo uso realmente de la memoria RAM hasta este punto. Ahí tenemos entonces el set de datos, los 3 sets de datos ya creados, y ahora cuando vayamos a llevar los datos al modelo, en el momento en el cual el modelo requiera los datos, pues ahí en ese punto ya no va a ser suficiente con solo tener el nombre del archivo y la etiqueta. Ya necesitamos tener como tal la imagen, que es la que en últimas va a procesar el modelo. Entonces lo que tenemos que introducir acá es una función que es la que vamos a usar al momento de alimentar el modelo con este set de datos. Y esa función que vamos a crear acá la voy a llamar preprocesar imagen, que va a tener 2 argumentos de entrada. Entonces va a tener la ruta de la imagen, que es precisamente uno de los elementos que contiene cada set de datos, y la etiqueta, que es el otro de los elementos que tiene el set de datos. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función preprocesar imagen? Pues con la etiqueta no va a hacer nada, porque la etiqueta, ya vimos acá cuando imprimimos esta información, ya vimos que la etiqueta está lista para procesar, para llevarla al modelo, pero este nombre de archivo tenemos que
procesarlo o preprocesarlo para poder leer la imagen y llevarla al modelo. Entonces, usualmente lo que hacemos es construir una pipeline o una tubería, digámoslo así, que es como una serie de etapas de procesamiento que vamos a hacer sobre ese dataset para que cuando lleguen los datos al modelo estén en el formato adecuado y el modelo los pueda procesar adecuadamente. Eso se llama una pipeline, voy a escribirlo acá, de preprocesamiento. Y entonces una primera fase de esta tubería es simplemente pues leer la imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta ruta de la imagen, le vamos a agregar el nombre del directorio donde se encuentran las imágenes, que es rfmid modified, y entonces lo que vamos a hacer es tomar TensorFlow, con este módulo IO le decimos read file, que nos lea un archivo que se encuentra en esta ruta. Entonces va a tomar el nombre del directorio, va a tomar el nombre de la imagen y nos arroja entonces acá un objeto que contiene los datos de ese archivo. Pero esos datos están codificados, es decir, todavía no son una imagen. Como estas imágenes están en formato PNG, como lo vemos acá, cualquiera de estas imágenes, como esta que vemos acá, es una imagen PNG, entonces tenemos que decodificar esa imagen para que precisamente esté en el formato adecuado. Entonces le decimos a esa imagen que acabamos de crear acá, que es un archivo codificado, lo tomamos como entrada de ¿qué cosa? De este módulo que se llama Image Decode PNG, que nos permite decodificar este archivo y que nos arroja entonces a la salida una imagen. Y acá el número de canales es 3, ¿por qué? Porque es una imagen a color, y una imagen a color tiene planos rojo, verde y azul que se denominan canales, y por eso tenemos que especificárselo acá a TensorFlow. Entonces en este punto acá en la línea 10 ya tenemos ahora sí la imagen, y por ejemplo podemos hacer otras cosas. Usualmente cuando construimos un modelo de Deep Learning, los datos, la imagen por ejemplo como tal, está almacenada con valores cada píxel de 0 a 255. Eso tenemos que llevarlo a valores por ejemplo entre 0 y 1. Entonces esta imagen está en un formato que se llama uint8, un entero sin signo con 8 bits, que son los valores de 0 a 255. Tenemos que llevarlo a un formato de punto flotante, que son valores entre 0 y 1. Entonces acá le voy a decir, tome esa misma imagen y utilice este módulo Image Convert Image Dtype para cambiar el tipo de dato con el que se representa la imagen, y acá entonces le digo que la represente como una imagen de punto flotante 32 bits y eso lo sobreescriba en la misma variable imagen. Esto es otro ejemplo de lo que se podría hacer en el preprocesamiento, pero todo depende realmente del tipo de modelo que estemos construyendo. Acá son unos ejemplos de lo que podemos hacer. Digamos que el modelo que tenemos tiene un tamaño o acepta imágenes de entrada de tamaño 356 por 536. Estas imágenes que tenemos en nuestro set de datos tienen un tamaño de 1424 por 2144. Entonces lo que voy a hacer es reducir el tamaño de la imagen. ¿Cómo lo reduzco? Le digo Image Resize, tomo la imagen original y le digo el nuevo tamaño y lo almaceno en la misma imagen original. Y después de todo este preprocesamiento de ese pipeline, lo que nos retorna esa función es la imagen original con la etiqueta correspondiente, que esta no la hemos procesado, es la misma etiqueta que se introdujo al comienzo. Entonces esta es la función. Esta función no va a hacer nada de momento. Observemos que acá el uso de la memoria RAM permanece prácticamente sin ningún cambio. Esta función la vamos a llamar en el momento en el cual vayamos a presentarle ya los datos al modelo. Por ahora la dejamos ahí. Podemos ver, por ejemplo, qué es lo que hace o cómo se utilizaría. Entonces voy a decirle que tome el set de entrenamiento y que lea solo una imagen. Voy a leer por ahora solo una imagen, porque ya sabemos que si leo la totalidad de las imágenes del set de entrenamiento, que contiene 500 imágenes, voy a empezar a tener problemas de almacenamiento en memoria RAM. Entonces voy a decirle, vaya al set de entrenamiento, que recordemos contiene solo las rutas y las etiquetas de las imágenes de entrenamiento. Acá voy a usar el método map, que es para a cada imagen de ese set de entrenamiento aplicarle una función determinada. ¿Y cuál es esa función? Es esta función que acabamos de crear, la función preprocesar. Entonces esa función preprocesar lo que va a hacer en principio es a cada imagen del set de entrenamiento aplicarle estos 4 pasos. Lee el archivo, lo convierte en imagen, convierte el formato de la imagen, le cambia el tamaño y nos retorna tanto la imagen como la etiqueta correspondiente. Eso es lo que haría esta parte de acá. Pero como no quiero que cargue todas las imágenes, sino que solo quiero ver cómo funciona
esta función, valga la redundancia, esta función que he creado acá para una sola imagen y así no tener problemas de almacenamiento en memoria, entonces le digo take one. Entonces tome solo la primera imagen del set de entrenamiento y hágale este preprocesamiento. Y con eso entonces no voy a tener problemas de almacenamiento en memoria. Observemos acá que al tomar una sola imagen y ejecutar esto no vamos a tener ningún inconveniente. Y le voy a decir acá simplemente, vaya a ese set de datos, lo llamé mini, porque tiene una sola imagen, la primera del set de entrenamiento, extraiga la imagen y la etiqueta, imprímame entonces el tamaño de esa imagen que acaba de leer y la etiqueta, y además de eso entonces voy a graficar esa imagen. Vamos y cargamos Matplotlib y le decimos entonces muéstreme la imagen e imprímame como título de esa imagen la categoría correspondiente. Veamos que acá en memoria no va a haber ningún inconveniente porque estamos leyendo una sola imagen. Entonces ejecutamos esto, observen que acá la memoria RAM no ha tenido ningún inconveniente. Y acá entonces la imagen que acabamos de leer es de 356 por 536 por 3, es decir, tiene el tamaño que le especificamos acá. Y obviamente este 3 es de los 3 canales porque es imagen a color y la categoría es 1. Eso es lo que obtuvimos acá en esta parte. Y ya cuando graficamos los datos o la imagen con Matplotlib tenemos esta imagen y tiene precisamente una categoría 1, es decir, esta es una imagen correspondiente a una persona que tiene riesgo de desarrollar esta enfermedad que se llama retinopatía. Pero acá lo importante es que ya tenemos el set o los sets de datos creados y la función para el preprocesamiento. Luego ahora sí nos enfocamos en la parte del manejo adecuado del dataset, sabiendo que ya no podemos cargar todo el set de datos, sino que vamos a cargar partes de ese set de datos jugando con lo que se llama el tamaño del lote. Entonces el tamaño del lote es una cierta cantidad de imágenes que vamos a cargar para evitar acabar con la capacidad de RAM que tenemos. Recordemos que acá nos vamos a enfocar más que todo en la forma como vamos a alimentar el modelo, pero no tanto en el modelo que vamos a construir. Sin embargo, tenemos que construir un modelo para que veamos todo en funcionamiento. Entonces, la idea es construir un modelo muy sencillo. El modelo que vamos a construir es una red convolucional. Por acá les dejo enlazado el video donde hablo de las redes convolucionales, pero entonces la red convolucional nos permite procesar imágenes. Entonces lo que vamos a hacer es construir una red convolucional que va a tener a la entrada imágenes de 356 por 536 por 3, el tamaño de cada imagen. Le vamos a agregar una capa convolucional que va a tener 16 filtros de 3x3 cada uno y un padding que vamos a llamar same. Todo esto lo explico también en otros tutoriales que les dejo acá enlazados o les dejo acá abajo en la descripción. Básicamente esto lo que hace es extraer características de la imagen, entrenar unos filtros para a la salida con este same generar una imagen del mismo tamaño de la entrada y luego otra capa similar a la anterior, pero que ahora va a tener 32 filtros. Acá otra capa de max pooling, todo esto lo explico en otros tutoriales, y luego entonces esto nos genera un volumen, como un arreglo tridimensional. Y la salida de esa capa convolucional es una red neuronal pequeña y entonces la red neuronal no acepta volúmenes de entrada, sino que acepta vectores y por tanto le vamos a agregar acá una capa de flatten, que se llama flatten, y después de eso ya una neurona de salida, que es la que nos va a dar la categoría del dato, 0 o 1. Esa es la idea. Entonces vamos a construir esta red convolucional, pero no nos vamos a enfocar en los detalles de esta red, sino en cómo alimentarla. Ese es el enfoque para que no perdamos acá el rumbo. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta red? Voy a ir a Keras, a TensorFlow Keras, voy a crear Sequential, el módulo Sequential, voy a usarlo y voy a agregar cada una de las capas que les acabo de mencionar. Entonces la capa de entrada se llama Input, entonces layers.input, defino el tamaño de la entrada, luego le agrego una capa convolucional, 16 filtros de 3x3, padding same, otra capa convolucional, 32 filtros de 3x3, padding same, luego max pooling y luego aplano esos datos y los llevo a una única neurona. Es probable que esta red convolucional no funcione correctamente, no clasifique adecuadamente los datos, pero acá el objetivo no es clasificar lo mejor posible los datos, sino saber cómo vamos a alimentar esa red. Ya luego ustedes con el código pues pueden empezar a jugar con estos parámetros de la red para ya ir mejorando el desempeño al momento de clasificar la red. Entonces acá tenemos el modelo, luego lo compilamos, es decir, definimos cómo vamos a entrenarlo con un optimizador que se llama Adam, el error que vamos a usar que es la entropía cruzada, de eso también ya hablo en otro video que les dejo por acá enlazado, y cómo voy a medir el desempeño de ese modelo con la exactitud.
y acá es donde viene lo clave. Entonces ya tenemos creado el modelo y entonces acá el tamaño del lote es la cantidad de datos que en cada bloque de procesamiento va a procesar el modelo precisamente. Entonces acá inicialmente lo voy a poner en 500, es decir, cada vez que yo le presente datos de entrenamiento, ¿cuántos datos le voy a presentar? Voy a intentar presentarle 500 datos de golpe y voy a intentar presentarle los 62 datos de validación de golpe cuando implementemos el modelo. Vamos a ver que con estos valores lo que va a intentar hacer el modelo al momento de cargar los datos es pues leer los 500 datos de entrenamiento y los 500 de validación, y vamos a ver que si hacemos esto inmediatamente vamos a tener inconvenientes con el uso de la memoria RAM, pero lo voy a hacer intencionalmente para ver que no es posible alimentar el modelo con la totalidad de los datos de golpe. Entonces tenemos esto, acá voy a cambiar esto por esta función que es preprocesar imagen, que es esta misma de acá. Y entonces acá lo que voy a crear es un lote con datos de entrenamiento. Entonces tomo los datos de entrenamiento, les hago el mapeo que vimos hace un momento, es decir, que por cada dato de entrenamiento haga el preprocesamiento de la imagen, la lectura y la transformación de la imagen, y acá le digo créeme un lote que tenga el tamaño que yo le definí acá. Entonces inicialmente va a tener un tamaño de 500. Entonces este lote, cada vez que el modelo requiera datos, cuando yo le diga acá fit, cada vez que pida datos de entrenamiento, pues va a tomar bloques de 500. Eso es lo que hace este train batch. Hasta este punto, acá en este punto todavía no tendremos consumo de memoria. Es decir, acá simplemente le estoy indicando el tamaño de los lotes que tiene que tomar, pero efectivamente esa cantidad de datos la va a tomar cuando llamemos acá el módulo fit. Cuando hagamos el entrenamiento, ahí es donde empieza a consumir memoria ese entrenamiento. Y acá creamos el set de el lote de validación, que va a tener todos los datos de validación. Y entonces acá le digo, voy a entrenarlo. Voy a entrenarlo con los lotes de entrenamiento. Cada lote va a tener inicialmente 500. Lo valido con los lotes de validación. Cada lote va a tener la totalidad de los datos de validación, 62. Voy a ponerle 5 iteraciones de entrenamiento y le voy a decir que me imprime en pantalla los resultados. Entonces acá lo que me interesa que veamos es lo que va a empezar a ocurrir con la memoria RAM del sistema, pero sobre todo la GPU, porque la GPU es la que va a procesar como tal estos datos al momento del entrenamiento. Entonces voy a comenzar a ejecutar esto y prestémosle atención a lo que va ocurriendo acá con la memoria. La GPU comienza en 0.3 gigabytes de RAM de uso de los 15 que tenemos disponibles. Empezamos a ejecutar esto y vamos a ver que en un momento dado esta memoria RAM empieza a tener un consumo excesivo. Acá está empezando como a leer los datos, está en la primera iteración, está empezando a procesar toda la información y en un momento esta línea de color verde va a empezar a subir, lo cual nos va a indicar que el consumo se está incrementando. Y efectivamente vemos acá en este punto, de manera repentina, pasó el consumo de GPU en la RAM de 0.6 GB aproximadamente al comienzo a 12.8 GB de los 15 disponibles. Ya acá si observan aparece una línea vertical y casi de color naranja. Y en este punto, si vemos acá lo que ocurrió, nos arroja un error ese entrenamiento. Y nos dice acá, en este punto, nos dice que los recursos que estaban disponibles se han acabado por completo. Es decir, que la memoria RAM que teníamos disponible, ya intentando presentarle 500 datos de entrenamiento y 62 de validación, ya se agota totalmente la memoria RAM y no puede continuar el entrenamiento. Entonces se detiene acá en este punto el entrenamiento y lo que esto nos indica es que precisamente entonces el tamaño del lote tiene que ser inferior a 500. Entonces, por ejemplo, vamos a fijar un tamaño de lote de entrenamiento de 8, que tome en cada requerimiento que haga el modelo de los datos, que tome paquetes de 8 datos, y lo mismo para validación. En este punto, si estamos en Google Colab, tenemos que reiniciar la ejecución de la totalidad del código. Entonces le voy a decir reiniciar y ejecutar todo. De hecho, tengo que decirle desconectar y borrar el runtime. El runtime es simplemente la máquina virtual para que limpie totalmente la memoria, la deje en blanco. Y ahora sí, entonces le voy a decir reconectar a la GPU, acá en esta parte superior. Y después de reconectar la GPU, es decir, de reiniciar, digamos, el sistema,
completamente. Entonces ahora sí le voy a decir que ejecute todo. Esto va a tomar algo de tiempo hasta que llegue a esta celda. Tengo que conectarme nuevamente a Google Colab, a Google Drive, para poder leer los datos, ejecutar la totalidad del código como lo hemos visto a lo largo del tutorial, y después de ejecutar la totalidad del código, entonces vamos a volver a este punto ya de la ejecución del entrenamiento y vamos a ver que ya con un tamaño de lote igual a 8, en entrenamiento y en validación, ya no va a haber un consumo excesivo de memoria RAM y vamos a poder precisamente entrenar el modelo. Muy bien, entonces vemos que en este punto ya ahora sí comienza a correr el entrenamiento, ya con tamaños de lote de 8 en cada uno de los casos. Está corriendo el entrenamiento adecuadamente. Vemos que sí hay un uso de la GPU, pasó de 0.6 a 4.8, pero no es como en el caso anterior cuando usamos lotes de 500 y de 62, que consumíamos casi la totalidad de la RAM. En este caso estamos usando aproximadamente 5 de los 15 GB disponibles, entonces no hay ningún inconveniente. Aquí podemos dejar corriendo el entrenamiento. Obviamente esto va a tener una precisión o una exactitud o un desempeño que de pronto no es el más adecuado, pero recordemos que acá lo que nos interesa es entender precisamente la manera como podemos alimentar el modelo cuando tenemos sets de datos como el que usamos en este tutorial, que es un set de datos que tiene un alto consumo de memoria RAM. Entonces ya tenemos ahí una estrategia para poder alimentar adecuadamente un modelo, leyendo poco a poco esos datos desde el disco duro sin agotar los recursos disponibles acá en la memoria RAM. Esa es entonces la idea de lo que quería mostrarles en este tutorial. Muy bien, acabamos de ver una estrategia que nos permite gestionar datos gigantescos y alimentar un modelo de Machine Learning o de Deep Learning con esos datos sin agotar los recursos que tenemos para el uso de la memoria RAM. Básicamente la estrategia consiste en usar el módulo Data de TensorFlow para crear datasets que en lugar de cargar la totalidad de los datos en memoria RAM, lo que van a hacer es apuntar al directorio del disco duro donde se encuentran esos datos y luego van a realizar la lectura de forma dinámica a medida que el modelo lo vaya requiriendo durante el proceso de entrenamiento. Y acá el elemento clave en esta estrategia es saber determinar el tamaño del lote o la cantidad de datos que en cada uno de esos requerimientos vamos a presentarle al modelo, para evitar precisamente que se consuma en su totalidad la memoria RAM disponible. Y esto en últimas pues va a depender del modelo que estemos usando y del tamaño mismo que tenga cada uno de los datos. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga del notebook que acabamos de ver en este tutorial y los invito entonces a poner en práctica lo visto en este video, y si tienen alguna duda adicional pues la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido y este tipo de tutoriales, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a seguir ayudando a llevar el contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.